Buenas tardes a todos, muchas gracias por atender a la invitación del webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de propiedades multifamiliares o multifamily en inglés, que es un tema que me han pedido la audiencia, pues en las conversaciones que yo he tenido con cada uno de ustedes, y pues hoy les he traído dos expertos en el área, que son Arturo Borges y Lennon Lee. Son dos emprendedores especialistas en esta área de multifamily. Los dos tienen amplia experiencia. Lennon, por ejemplo, es cofundador de Pasivo Real Estate, que es una compañía de capital privado dedicada a la inversión de real estate comercial, especialmente en multifamily, y tiene posiciones activas y pasivas en más de 7 propiedades de Texas y Florida, sumando un total de 2.000 apartamentos. Lennon es el fundador y co-host de Se Habla Real Estate Show, el primer podcast y YouTube en español enfocado en descubrir los secretos del éxito en las inversiones del real estate en Estados Unidos. Por el otro lado, Arturo, que es el fundador y director de Urbio Group, una firma de inversión inmobiliaria comercial asociada a una cartera por valor de 90.000 millones de dólares, y ya está involucrado en la colocación de más de 80.000 millones de capital. Y bueno, Arturo ha estado involucrado siempre en toda la fase de desarrollo de Urbio desde el inicio, ya que la firma ha establecido alianzas estratégicas en todo Estados Unidos. Y también, por supuesto, el co-anfitrión del primer espectáculo inmobiliario en español, que es el Se Habla Real Estate. Así que bueno, buenas tardes Arturo, buenas tardes Lennon, y muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, hermano. A ti, Antonio, por la invitación. Emocionado de poder aquí compartir con tu gente, con tu audiencia, un poquito de lo que hacemos, y bueno, empoderarlos para que emprendan su camino también en esta área que a nosotros nos encanta. Bueno, yo les animo a todos a que pongan sus preguntas en el chat, y sobre todo también si quieren hacer sus preguntas en vivo, que ese es lo bonito de los webinars, que podemos aprovechar a los panelistas y tener una conversación fluida con ellos. Pues el que quiera puede levantar la mano y yo les abro el micrófono, porque esto es una conversación. Lo más importante es que las dudas que tengan, las inquietudes que tengan sobre la inversión en multifamily las podamos aclarar hoy. Bueno, pues yo quería comenzar un poco, aunque ya les nombré un poco cuál es el background de cada uno de ellos, y Lennon y Arturo me podrían comentar por qué se metieron en la parte de real estate y por qué en la parte de multifamily. No sé si quieres comenzar, Lennon, tú comentando cómo llegaste tú a este mundo del multifamily. Bueno, cuento largo es largo, pero cuento corto, básicamente empezamos, cuando digo empezamos, es mi familia y yo empezamos invirtiendo en real estate aquí en Estados Unidos, 2009. Compramos la típica inversión del latinoamericano que tiene un poquito de dinero, y compramos unos apartamentos en el área de Brickell. En ese momento todavía no era lo que era hoy, así que bueno, nos fue muy bien. Compramos otras propiedades, un pedazo de tierra, single families, y teníamos un portafolio pequeñito que yo estuve manejando desde ese entonces. Tipo 2015 más o menos ya empezamos a buscar opciones, porque el rendimiento ya no estaba allí y teníamos todo ese equity parado en esas propiedades, en el portafolio, y el rendimiento pues no era tan atractivo y llevaba bastante trabajo, ¿no? Entonces, lo que empezamos fue buscar opciones que hicieran sentido, donde pudiéramos obtener ingresos pasivos bien atractivos sobre ese capital. También que pudiéramos posicionar ese capital de una manera, digamos, segura, o un poco más segura de lo que la teníamos. Y también estábamos buscando algo que fuera, que tuviera el potencial también de crecer ese capital a un paso más acelerado que digamos, lo que te brinda la apreciación del mercado natural, ¿no? La respuesta para nosotros fue real estate comercial, por la manera en que se valorizan estas propiedades y la manera en que podemos implementar planes de negocios y estrategias para aumentar su valor, lo que llamamos apreciación forzada. Entonces, definitivamente real estate comercial hizo sentido,
Pero bueno, dentro de eso, multifamily fue el asset class que nos llamó más la atención y en el que más creemos a largo plazo por las partes, desde la parte más fundamental, como el hecho de que todo el mundo necesita un techo donde vivir, hasta la parte de financiamiento y el acceso a financiamiento que se tiene digamos, con agencias como Freddie Mac, Fannie Mae, que te ofrecen un financiamiento que no consigues en otras áreas de real estate. Y entonces, bueno, eso nos hizo sentido. Hoy en día, pues, como comentaste, tenemos una compañía donde abrimos las puertas a inversionistas que quieren invertir pasivamente, como mi familia, como yo, para que inviertan junto con nosotros en los proyectos que nosotros hacemos e invertimos. Ya estamos bien posicionados hoy en día, gracias a Dios. Bueno, interesante. Y tú, Arturo, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a este mundo del real estate y multifamily, qué experiencia tienes. Seguro, seguro. Bueno, yo para hacer el cuento corto, me vine a los Estados Unidos ya hace unos 10 añitos atrás, casi 10 años. Vengo de una familia muy emprendedora de Venezuela, también soy de Venezuela, de Caracas. Mi papá construyó una compañía muy exitosa en Venezuela, entonces me crié en ese ambiente de emprendimiento, no se te va a dar nada, sino que tienes que trabajar por lo que quieres construir. Pero vengo desde el mundo de retail realmente, o sea, productos de consumo masivo, eso es el family business, ese es donde yo empecé a trabajar. Pero yo me acuerdo que me leí mi primer libro sobre real estate, que fue un libro porque es Queremos que seas rico, de Trump y de Kiyosaki, cuando tenía 13 años, y desde ese momento realmente mi pasión por real estate siempre estuvo allí, hasta que decidí pues irme de fondo a real estate, comencé en el área residencial, y luego me transicioné al área comercial multifamiliar específicamente, más o menos por las mismas razones que dijo Lennon. He trabajado para gente como Grant Cardone, por ejemplo, que es todo un emblema aquí en los Estados Unidos de lo que son los bienes raíces comercial multifamiliar. Y bueno, y he estado ya involucrado en más o menos en 80 millones de dólares. Ahí le quito unos ceros a las cifras que tú dijiste, en 80 millones en equity para comprar alrededor de 350 millones en bienes raíces, 1.700 unidades residenciales. Hoy en día fundé a Urbio Group por las mismas razones muy similares a las de Lennon. Somos una firma de inversión en bienes raíces comercial, multifamiliar en este momento nada más enfocado, que ya tenemos una participación, una cartera de alrededor de 90 millones de dólares valorada en 90 millones. También soy el cofundador y co-host de Se Habla Real Estate, que es una compañía de educación online enfocada en crear de contenido de mayor valor en español para la comunidad latina sobre cómo hacer dinero, sobre real estate en los Estados Unidos. Entonces, eso es un poquito, in a nutshell, sobre mí. Bueno, pues el tema que nos trae hoy, como es el multifamily, quería comenzar por lo básico, si nos pudieran definir qué es el multifamily. Sobre todo quisiera que enfocáramos bastante la conversación en compararlo con la parte residencial, que pues la mayoría de la audiencia, pues como tú bien comentaste, Elena, todos hemos comenzado por ahí, por la parte residencial, pero en algún momento pues podemos dar el salto a la parte multifamily. Entonces, cuéntanos, Sí. si nos puedes definir qué es un multifamily. Sí, definitivamente. Y bueno, siempre es buena pregunta porque para todo el mundo no está claro y existe un poco de confusión cuando hablamos de que es real estate comercial, pero multifamiliar. Y para nosotros típicamente comercial es de retail y ese tipo de oficinas, ¿no? Pero bueno, más básico todavía, un multifamily es cualquier propiedad que tenga, donde tienes 2 unidades o más, ¿no? Donde pueden vivir 2 familias o más. Entonces tenemos un duplex, un triplex, 4 unidades, eso es un multifamily. Pero cuando pasas ya a 5 unidades o más, un pequeño complejo de apartamentos, hasta los complejos de apartamentos que son de 300 y 400 unidades, esos ya entran en una categoría de real estate comercial. Y la razón por la que decimos eso es por la razón por la cual estas propiedades, cómo se calcula, digamos, el valor de estas propiedades. ¿Okay? Cuando tienes un multifamily de 2 a 4 unidades, su valor se calcula igual como calculas el valor de un condo o de una casa. ¿Okay?
que termina siendo para efectos de valorización una propiedad residencial. Y ya de 5 en adelante su valor ya se ve como un negocio. Y los bancos, y para efectos de financiamiento, lo ven, calculan su valor con lo que llaman un approach de income, ¿no? Es decir, tienes tus ingresos, tienes tus gastos, la diferencia es lo que llaman el ingreso neto operativo, y ese ingreso neto operativo, que es controlable según tus estrategias, lo que tú hagas, ¿no? Para aumentar uno o disminuir el otro, tú puedes, entonces lo divides entre la tasa de capitalización del área del mercado para ese tipo de propiedades, y ya entonces obtienes el valor de esta propiedad comercial multifamiliar. Entonces, todo eso, para ponerlo más cortico, es cualquier propiedad de 2 o más unidades es un multifamily. Si es de 5 o más unidades, es un multifamily comercial. Ok, perfecto. Y bueno, tú ya comenzaste a nombrar algunos términos que son importantes en la parte multifamiliar, bueno, como la tasa de capitalización. También hay un término que es muy importante como es el NOI. Si nos pudieras comentar cuál es si nos puedes definir cada uno de ellos, bueno, tanto tú, Arturo o Lennon, cuál es la definición de estos términos, y alguien que vaya a buscar un multifamily, ¿cuáles son los puntos claves que debería estar buscando, o cuáles van a ser los indicadores que le van a llamar la atención, o que el mercado publicita para decir este es un buen multifamily o este es un multifamily que da rendimiento? Ok, Arturo, ¿quieres atacar un poquito eso? Sí, bueno, para prácticamente resaltar un poquito, porque vi una pregunta en el chat, creo que confundió un poquito lo de mi historia con lo que es una propiedad multifamiliar, pero, o sea, una propiedad multifamiliar prácticamente es una clasificación de vivienda, o sea, donde existen varias unidades residenciales dentro de un mismo edificio, o inclusive varios edificios residenciales dentro de un mismo complejo. Estas son propiedades en donde, que es muy particular en los Estados Unidos realmente, en donde la gente renta para vivir, y nosotros colectamos la renta. Correcto, es un solo dueño de toda diferencia. Importante, exacto. A diferencia de un edificio o sea, digamos, desde el punto de vista estructural, no puedes realmente ver la diferencia. Por ejemplo, la torre más alta al sur de Nueva York, que está aquí en Miami, que es la Panorama, y es de apartamentos. Todas esas unidades se rentan, y uno pensaría que son condos, los típicos edificios que existen en Brooklyn. Entonces, lo que quiero decir con eso es que son estas propiedades donde la gente renta para vivir, y eso provee un flujo de caja por lo general estable y predecible a quien es dueño, un grupo, un consorcio, etcétera, quien sea dueño de esa propiedad. Y como Lennon dice, de nuevo, yo diría que la principal diferencia entre una propiedad comercial, que hay en donde nosotros invertimos, comercial multifamiliar, y una propiedad residencial, un single family, un townhouse o un condo, lo que sea, pues radica en la manera como se valoran esas propiedades. El valor de una propiedad residencial está netamente, directamente relacionada con los comparables. El valor de una propiedad comercial se valora como si fuese una empresa o cualquier negocio en donde su valor está directamente relacionado con el dinero que esa propiedad produce. En 2 palabras. Con respecto a los términos, el net operating income, el cap rate, son términos clave. Quien sea que esté buscando entrar en multifamily, son términos claves que debe manejar. La tasa de capitalización es prácticamente una de las medidas más importantes, no la más importante. También es una medida de retorno, una tasa de retorno. Eso es como si tú fueses a comprar una propiedad de $1 millón todo cash. Quiere decir, si compras a un 10% de cap rate, una tasa de capitalización a 10%, quiere decir que esa propiedad te va a escupir alrededor de $100,000 al año. Eso no toma en consideración si tú vas a financiar la propiedad, la vas a comprar all cash, qué tipo de financiamiento. Entonces es un número muy ballpark, y más que todo, más allá de una medida de una tasa de retorno, realmente, que yo lo hablo mucho con Lennon, es una medida de riesgo. Y Lennon puede tocar un poquito más en eso. Net Operating Income, el ingreso neto operativo, NOI, es eso, son los ingresos de una propiedad una vez cubras todos los gastos de la propiedad. Tienes todos tus gross revenues, todo lo que los inquilinos pagaron, o todo el revenue que generó la propiedad, a eso le vas a quitar
todos los gastos y te va a quedar tu NOI. Y luego ese Net Operating Income, allí por eso es que es muy, digamos, muy subjetivo el tema del cap rate, porque entonces allí si tiene financiamiento, entonces pues ahí le quitas, ahí es que le vas a restar cuál sea ese servicio a la deuda. Si no, pues ese va a ser tu retorno. Eso es prácticamente en línea general lo que significarían esos dos términos. Sí, y creo que sé que es bastante, puede ser un poquito pesado. Vamos a tratar voy a tratar de simplificarlo. Yo no soy el mejor simplificando, pero la parte del cap rate es un término súper importante y vale la pena que hablemos de ello un par de minutos, ¿no? Porque mucha gente confunde y, como dice Arturo, es muy importante, es una métrica muy importante, real estate comercial y multifamily específicamente, pero no es lo que la gente lo hace ver y todo. Entonces mucha gente allá afuera, desde realtors que no saben lo que están diciendo, con gente, inversionistas en general, hablan de cap rate como si, mira, yo estoy buscando una propiedad con tal cap rate y ya, y eso es todo lo que estoy buscando. No te pinta el panorama completo. Entonces hay dos formas de ver el cap rate. La fórmula de la tasa de capitalización es el ingreso neto operativo, que como dice Arturo, los ingresos de la propiedad, los gastos operativos de la propiedad, es tu NOI. Ese número dividido entre el valor que estás pagando por la propiedad te va a dar la tasa de capitalización. ¿Ok? Entonces, si tú, como el mismo ejemplo, el más simple, si tú estás hablando de una propiedad que genera un ingreso neto operativo al final del año de $100,000 y tú estás comprando la propiedad en $1,000,000, entonces tu tasa de capitalización va a ser 10%. ¿Ok? Eso es así. El otro ángulo para utilizar el cap rate o para ver el cap rate es utilizándolo como la métrica para tú determinar el valor. Entonces, si usamos la misma ecuación, ahora despejamos lo que es el valor de la propiedad y nos queda el valor de la propiedad es igual al ingreso neto operativo entre la tasa de capitalización. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan poderosa esta métrica? Y entenderla y saber cuál es el cap rate del mercado. Porque tú estás buscando una inversión donde tú quieres saber cuánto quieres pagar o cuánto vas a pagar por la propiedad. Tú no quieres pagar de más ni quieres pagar menos. Bueno, siempre quieres pagar menos, pero no quieres pagar de más. Y obviamente, entonces, en el mercado, así como en propiedades residenciales, entendemos que una propiedad tiene sus comparables porque es el mismo estilo, el mismo año, el mismo tipo de construcción, está en la misma zona, etcétera. Esa propiedad tiene el mismo valor que otras propiedades comparables en el área. Bueno, si nosotros agarramos y tenemos una zona y tenemos 10 propiedades parecidas, 9 de esas propiedades se vendieron el último año y utilizando la primera fórmula, nosotros sabemos qué tasa de capitalización generaron esas propiedades, ¿no? O generan esas propiedades. Bueno, cuando yo voy a comprar la propiedad número 10, yo agarro esa tasa de capitalización que estoy utilizando como referencia, le pido a la persona que me va a vender la propiedad los números del negocio para poder saber cuál es mi NOI, mi ingreso neto operativo, y ya con esos dos números ya yo sé cuánto puedo pagar. Entonces, esa es la forma, digamos, la forma más poderosa que tenemos para entenderlo, porque es lo que te brinda la oportunidad de entender qué es una buena inversión y qué no es una buena inversión. Si uno quiere comprar una propiedad muy parecida a todas las otras que están alrededor, con una tasa de capitalización de 3%, cuando todas esas otras propiedades se vendieron a una tasa de capitalización del 5 o 6%. ¿Okay? O sea, eso creo que es súper importante que lo entendamos. Y bueno, ahí lo dejo. ¿Cuál era la otra pregunta? No, bueno, era un poco eso que es la parte importante de multifamily, pues, cómo determinar el precio de una propiedad multifamiliar. Y como tú acabas de comentar, pues la tasa de capitalización pues, es la métrica que se utiliza y como tú ahora explicaste, pues tiene dos ángulos, dos puntos de vista de cómo verla. Yo sé, también escuché que tú
nombraste un término y que lo nombras varias veces en tu programa y que lo he aprendido, bueno, que es forzar la apreciación. Que eso es muy importante también al momento de evaluar una propiedad comercial, porque ese es el valor proyectado que ustedes le dan al multifamiliar. Ese término, ¿cómo lo evalúan? Si nos lo puedes explicar un poco más, eso de forzar la apreciación. Bueno, la parte de forzar la apreciación es la parte más importante que tienen estas propiedades multifamiliares en las que nosotros invertimos. Y creo que alguien hizo una pregunta, vale la pena definir, que a estas alturas creo que ya se han dado cuenta, nosotros nos dedicamos a invertir en propiedades típicamente de 100, 200, 300 unidades, ¿no? O sea, son propiedades grandes, no en duplex o triplex ni en propiedades más pequeñas. Dicho eso, como comenté al principio, de 5 en adelante, esto aplica, ¿no? Y para el real estate, para este tipo de multifamilies, forzar la apreciación, ese control de poder añadirle valor a esa propiedad sin depender necesariamente del mercado, es lo más poderoso que tiene pues, real estate comercial en general. Estos negocios, porque al final son esos negocios. La manera en que se hace es que, vamos a ver si lo podemos poner lo más simple. Sabemos que el valor, como comenté al principio, el valor de la propiedad es igual al ingreso neto operativo dividido entre la tasa de capitalización del mercado para ese tipo de propiedades. Entonces vamos a hablar de una propiedad de 100 unidades, un complejo de apartamentos construido en 1990, 100 unidades, está 90% de ocupación, es un negocio que están dando, está muy bien, pero se construyó en los 90, ¿no? Ya tiene ciertas cositas que se pueden mejorar. Entonces, nuestro modelo de negocio se trata de cómo nosotros compramos esta propiedad que ya está estabilizada, eso es un negocio que están dando. Desde el primer día nosotros tenemos cash flow, pero también cómo le añadimos valor. Que en realidad quiere decir cómo nosotros le forzamos la apreciación de este bien. Bueno, la manera más sencilla, la manera más directa para hacerlo es aumentando los ingresos de la propiedad o disminuyendo los gastos. ¿Por qué? Porque como sabíamos antes, el ingreso neto operativo, que es parte fundamental de la ecuación para sacar el valor, es ingresos menos gastos. Entonces, si tú tienes ingresos menos gastos y ese NOI está en el numerador, obviamente si tú lo aumentas ese número, el valor de la propiedad aumenta. Entonces, nuestra estrategia es o llegar y aumentar los ingresos de la propiedad o disminuir los gastos, como ya comenté. Cuando disminuye los gastos se hace de manera, digamos, una optimización en la parte operativa. De repente es una propiedad que sus dueños son unos señores que tuvieron esa propiedad por muchos años y ya se quieren retirar y no le han prestado la atención suficiente y de repente están gastando más de lo que deberían en el personal de la propiedad o en mantenimiento, etc. O en su defecto, lo que es más común, agarran y no le han prestado atención a mantener las rentas de la propiedad al nivel que tienen que estar, sino que tienen un poco de inquilinos que tienen años allí y no le prestan mucha atención. Entonces, la manera que nosotros hacemos es nosotros llegamos, compramos la propiedad y invertimos un dinero en remodelar las unidades. A medida que se van acabando los contratos de las personas, la persona que se quiere quedar, pues obviamente tiene que pagar un poco más, o si se van de la propiedad, entonces nos da la oportunidad de nosotros hacer una remodelación. Cuando hacemos la remodelación, inmediatamente podemos aumentar las rentas de esta propiedad, de esta unidad, ¿no? Entonces, si nosotros invertimos, vamos a poner $5,000, ¿ok? En $5,000 en remodelar la unidad en el interior. Y eso nos brinda a nosotros un aumento de renta de $100 o vamos a decir $80 mensuales, lo cual se termina siendo cerca de 1,000, ¿no? Anual. Lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una mini inversión dentro de la inversión, donde el retorno es 20%. $1,000 divididos entre $5,000 que invertiste.
O sea, tú a esos 5.000 que le invertiste le estás viendo un retorno de 20%. Entonces, ya por allí magnificamos los retornos a nivel macro, a nivel del proyecto como tal, por estas pequeñas inversiones que estamos haciendo. Y todo eso lo que se reduce es que terminamos teniendo una propiedad con mayores ingresos, con menores gastos, por ende tenemos una propiedad con un ingreso neto operativo mayor. Y volviendo ya para cerrar, si tenemos la fórmula que es el valor de la propiedad es igual al ingreso neto operativo dividido entre el cap rate o la tasa de capitalización, que se mantiene fija, digamos, entonces inmediatamente el valor de tu propiedad aumenta. Y lo más importante todavía y donde de verdad se siente el poder de esta estrategia es que si nosotros tenemos una propiedad donde la tasa de capitalización es 10%, por tratar de hacer los números más fáciles, y nosotros tenemos, digamos, un ingreso neto operativo de $100,000, ¿verdad? Bueno, esa propiedad vale $1 millón, como lo dijimos al principio. Bueno, si yo le agrego a mi ingreso neto operativo, sea por disminuir gastos o por aumentar las rentas, $10,000 nada más que yo le agregue a mi propiedad, a mi NOI, a mi ingreso neto operativo, dividido por ese mismo cap rate de 10%, le da o le agrega un valor a mi propiedad de $100,000. ¿Okay? Entonces, es magnificar esos retornos y esa inversión que se hace utilizando el poder de la fórmula de cómo se calcula el valor, es lo más poderoso que tenemos en esta industria. Entonces, bueno, ahí lo que estabas comentando, bueno, sobre todo, bueno, la diferencia, pues, como con la parte residencial, donde tú tienes el control del valor de la propiedad como gestor de ese activo, de asset manager, que tú Claro. estás ahí a través de diferentes estrategias, le estás aumentando el valor, y esa es una de las diferencias fundamentales con la parte residencial. Pues también nombraste la parte de control, de gestión. ¿Cómo en esas unidades, entre las unidades pequeñas, pues los multifamiliares pequeños y los multifamiliares grandes, dónde se pueden ver esas economías de escala en cuanto al property management o los gastos que se hagan? Cuéntanos un poco esa diferencia. Arturo. No, ahorita te dejo, pero para agregar el tema de que estuvo muy, muy completa la explicación, pero quizás para tratar de break it down, desglosarlo y simplificarlo un poquito, creo que ayudaría mucho a entender lo que es el retorno, el espectro riesgo-retorno, para poder entender entonces un poquito mejor lo que es la estrategia, porque no quiere decir que todo el mundo que invierta en multifamily real estate o en bienes raíces multifamiliar va a buscar forzar una apreciación. Eso va a depender de tu apetito al riesgo, y ese espectro riesgo-retorno es prácticamente la relación entre qué tipo de retornos estás buscando y cuál es tu apetito al riesgo, esa relación de retorno-riesgo. Entonces, mientras menos riesgo asumas, obviamente tus retornos van a disminuir, y viceversa. Entonces, nosotros no estamos ni Leno ni yo, cuando invertimos en una propiedad, no estamos buscando la inversión más segura, la propiedad más nueva, en la absolutamente la mejor locación de la ciudad, ni tampoco estamos buscando este proyecto súper o de development o algo de construcción o algo que realmente estás asumiendo muchísimo riesgo, en donde los retornos son muy superiores pero estás asumiendo mucho riesgo, sino que nosotros tratamos de quedarnos en un in-between, en un medio, un punto gris, en donde queremos comprar una propiedad en una buena locación, en una buena zona, que sea de calidad, que no sea tan vieja, pero que presente componentes para agregar valor y poder forzar esa apreciación, ya sea incrementando ese ingreso de la propiedad, o ya sea disminuyendo los gastos. Incrementando ingresos, por ejemplo, el ejemplo más común es llegar y renovar, hacerle renovaciones físicas a la propiedad, pintarla, ponerle nuevos countertops, nuevos pisos, lo que sea que se le haga, porque ahora nosotros podemos justificar
cobrarle al inquilino 50 o 100 o 150 o $200 más de renta, y por ende eso pues tiene una relación directa, un impacto directo en el valor de esa propiedad. O sea, in a nutshell, eso es lo que es forzar la apreciación. No solamente estás dependiendo de la apreciación natural de la propiedad, del mercado, de la economía, de la inflación, sino que además tú estás teniendo mayor control sobre tu inversión, a poder forzando esa apreciación, prácticamente. Y bueno, ahora que nombraste la parte del riesgo, en comparación con otros activos de real estate y sobre todo el segmento, yo soy un fiel creyente de las inversiones en la estrategia en el segmento de la clase media, porque bueno, es donde más mayor número de población hay, y también son los que menos capacidad tienen para comprar una casa y pues por lo tanto tienen que vivir alquilados. Entonces, ¿cuáles son los segmentos donde se ven, si eso se repite también en la parte multifamiliar? Ese segmento de la clase media es el donde generalmente se encuentra mayor rentabilidad. ¿Es así? Sí, definitivamente. Como dijo Arturo, no necesariamente es un tema de mayor rentabilidad, porque tú puedes tener una construcción, un proyecto de multifamily que es development, o sea, una nueva construcción donde el riesgo es altísimo y es algo que va a ser clase A de lujo y es esa construcción y los retornos pueden ser pues muy atractivos. Estamos hablando de retornos después de unos años, porque obviamente los primeros 2, 3 años estás construyendo, estás alquilando la propiedad, todavía ahí pueden pasar miles de cosas, mucho riesgo, antes de que tú siquiera veas $1 de retorno. ¿Okay? Entonces, por eso, esa propiedad no es de clase media, es una propiedad de lujo y todo, pero te presenta esos buenos retornos y ese alto riesgo. Entonces, eso es importante decirlo. Pero, para responder tu pregunta, nosotros también nos dedicamos a invertir en lo que llamamos workforce housing, ¿no? Que es esa clase B. No es tu inquilino de propiedades. O sea, cuando estoy hablando de la gente que nos alquila a nosotros, digamos, nuestros clientes en nuestras propiedades, son aquellos que nosotros nos gusta decir que son como cuello gris. Porque sabemos que cuello blanco son aquellos pues, altos ejecutivos, gente que trabaja en ingenieros, médicos, etc. Y cuello azul son gente que trabaja bueno, desde McDonald's, construcción, etcétera, esa gente que trabaja en servicios. Nosotros nos gusta estar entre eso, cuello azul y cuello blanco, un poquito más cerca al azul, ¿no? Que es donde, como tú bien dijiste, está la mayoría de la población. ¿Y qué es lo que pasa? Una de las razones principales para esa clase B, para que esa clase B sea más interesante, es que cuando tenemos tiempos de crisis, la gente muchas pues de las personas que están en clase A o están alquilando propiedades clase A, se van a ver, digamos, recortados de alguna manera y van a tener que tomar decisiones donde probablemente van a tener que mudarse a una propiedad clase B, que es como la que nosotros invertimos. Y viceversa, si estamos en tiempos de bonanza, mucha gente que le está yendo bien, entonces empieza a aumentar su estilo de vida y empiezan a alquilar, en vez de alquilar propiedades en una zona que no es tan buena, porque bueno, era lo que podían pagar, ahora empiezan a alquilar por zonas y propiedades que son más modernas, un poquito, no tienen la capacidad de pagar una cosa de ultra lujo, pero sí pueden pagar por esas remodelaciones que nosotros le hicimos a estas propiedades y pueden pagar esos $100, $200 más mensualmente. ¿Ok? Y eso pues fundamentalmente, ¿no? Y segundo que la cantidad de personas que están alquilando en este país hoy en estos años, pues, bueno, este último par de años ha bajado un par de puntos, creo, porque ha aumentado la cantidad de dueños de casa, pero en general en los últimos 20 años, en los últimos 10 años hemos visto un aumento importante en el grupo de personas, de familias, digamos, que rentan. ¿Y por qué? Porque mucho de estas personas que rentan son inmigrantes, ¿ok? Y el inmigrante no te va a alquilar, típicamente, obviamente estamos hablando bastante de general, el inmigrante no te alquila una propiedad de lujo, porque bueno, viene con su familia y tiene que
tampoco quiere vivir en un barrio, como nosotros le decimos, sino que se van a posicionar típicamente o tratar de posicionarse en estas propiedades clase B, que son como las que tú propones, las que tú también pues manejas, Antonio. Y, y bueno, y ya digamos para cerrar ese punto, al final estas propiedades nos brindan a nosotros la oportunidad de posicionar nuestro capital en una inversión donde, si bien existen riesgos como todo, nosotros minimizamos el riesgo lo más posible, pero a la misma vez tenemos potencial para agregar valor. Si tú compras una propiedad que el developer la construyó, ya la terminó el año pasado, está nueva de paquete, son 100 apartamentos, bueno, tú la compraste, pero es bueno porque no vas a tener tantos gastos operativos, o sea, menos costos de mantenimiento, etcétera. Como todo tiene sus pros y sus contras, pero generalmente hablando, tú no puedes añadirle valor a esa propiedad. Ya no puedes cobrar más en renta porque, bueno, ya tus números deben de haber sido calculados con la mayor renta posible. Entonces, para el caso del clase B, de ese nicho donde nosotros invertimos, queda un espacio importante para añadir valor. Y eso es lo que nos permite entonces hacer la combinación perfecta entre una propiedad que está generando un retorno mensual estable, pero también te brinda la oportunidad de implementar estas estrategias que ya hablamos para forzar la apreciación. Entonces, esas son, bueno, todas las razones por las que nos gusta ese espacio de clase B, propiedades desde los 1985, 80 hasta 1995, por allí, más o menos. Bueno, y si podemos comprarlo a the right price desde el 2021 también. Hemos invertido en propiedades de 2004, creo que, sí, pero bueno, digo de manera general. Sí, y en línea general también para agregar a eso, Leno, que aunque, o sea, en esa misma línea, pero la mayor demanda, quizás no lo sabe la gente que está aquí en el webinar atendiendo, pero la mayor demanda para el tipo de producto que nosotros invertimos, siendo bienes raíces multifamiliar, comercial multifamiliar, vienen de dos principales fuerzas. Me llama la atención por lo que dijiste de los latinos, porque es así, pero vienen también de dos principales fuerzas demográficas en el país, que son los millennials y los baby boomers, con más de 73 millones de baby boomers y como 71 millones de millennials, que demandan viviendas en donde puedan rentar, ya sea porque o no pueden darle frente a comprar una casa y a pagar una hipoteca, o simplemente por lifestyle preferences, que estamos viendo un shift estructural en lo que son las preferencias de estilo de vida de la gente. No quieren estar atados a todo lo que conlleva ser dueños de una propiedad en la que vas a ocupar y vivir y mantener y todo lo demás. Así que si puedes proveer un producto de calidad que sea affordable en una buena locación, pues definitivamente que eso sería en línea general una buena inversión. Correcto. Yo tenía aquí otra pregunta. Si alguien tiene, por decir, no sé, $500,000 o tiene $1,000,000 y dice, bueno, yo quiero comprar un multifamily porque yo quiero tener el control de la propiedad, y me han dicho que el asset manager, el asset class de lo que es un multifamily, es el que más se adecua a mi riesgo. Podría haber comprado un portafolio de propiedades sueltas, desperdigadas por toda la ciudad o por todo el país, pero prefiero comprar un multifamily. ¿Qué diferencia habría? Y quiero que también entren en ese tema. Bueno, ese mismo dinero, ese mismo $1,000,000 o $500,000, lo puedo comprar en un multifamily, pero como lo que tú estás comentando, de 100 unidades, 300 unidades, y entra ahí un término que quiero que comenten también, de lo que es syndication, que comenten claro un poco qué es eso, porque la audiencia posiblemente no sabe, y es un término importante en la parte de multifamily. Entonces, quiero que comenten eso, lo que es syndication, bueno, y los pros y los contras, que es tener, bueno, el control o no control del asset manager que uno está adquiriendo como inversión. Correcto, sí. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque es muy fácil y suena muy bien hablar de apreciación y esto, y que si el cap rate y para ir para acá, pero coño, ¿cómo es eso que ¿cómo se llama? 300 unidades a $100,000 cada una, eso vale 30 millones, ¿de dónde sale? Eso no es para mí. Bueno, así pensamos y así... Eso es saber si hay un acceso para el inversionista de a pie.
por decirlo así, en lugar de decir, oye, me compro un apartamento de inversión de $150,000 o lo invierto en un proyecto multifamily más grande. Claro, O sea, claro. bueno, esa es la pregunta. Otra. Esa es la, bueno, primero, antes de, digamos, hablar de por qué invertir en un apartamento tú solo de 150 versus en 3 proyectos de multifamily distintos, creo que es importante que hablemos cómo es que yo tengo acceso a siquiera invertir eso de 50, $25,000. ¿Cómo sé yo dónde están esos proyectos? Ok, exacto. Bueno, básicamente nosotros trabajamos con lo que llamamos una estrategia de syndication o en español un sindicato. Un sindicato, como creo que, bueno, quizás todos sabemos, no es más que un grupo de gente que se une o une sus esfuerzos y sus recursos para conseguir una meta en común. ¿Okay? Bueno, la meta en común en un syndication de real estate, esto puede ser para un proyecto de multifamily, pero también para cualquier otro tipo de real estate, típicamente proyectos grandes, ¿ok? Pero cualquier otro. Entonces, para un syndication de real estate, ¿cuál es la meta? Comprar una propiedad de $30 millones. Bueno, sabemos que el financiamiento de la propiedad, de repente conseguimos, no sé, tener, qué sé yo, 70% o 60%. Vamos a ponerlo lo más fácil, vamos a ponerlo súper seguro, 50% nos va a financiar el banco. Bueno, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 15 millones por lo menos. ¿Ok? Bueno, coño, 15 millones, ¿de dónde? No tengo 15 millones, yo no puedo comprar eso. Bueno, justamente este modelo de syndication es un modelo legal donde su estructura legal y la oferta que se hace a los inversionistas no es para todo el mundo. Los inversionistas tienen que cumplir con ciertos requerimientos, pero básicamente hay estructuras que prácticamente le permiten invertir a todo aquel que tiene un conocimiento de negocio, de riesgo, de inversiones en general, sin tener que cumplir con ciertos otros requerimientos de tener un patrimonio de más de $1 millón, etc. O sea, eso también podemos hablar de esos detalles también si quieres, pero el punto es que se abren las puertas de manera legal y con una estructura legal para que un grupo de inversionistas puedan entrar en este sindicato con tan poquito como $25,000. ¿Ok? $50,000 típicamente es lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos, el mínimo, pero hay proyectos que se pueden hacer hasta con un mínimo de $25,000. Entonces, para tú llegar a esos 15 millones, bueno, imagínate cuántos inversionistas de $25,000 necesitas. Bueno, si fueran 100,000 son 150. ¿Okay? Por 4, bueno, esos son 600 inversionistas. Claro, eso es muchísimo. Típicamente estamos viendo que puedes hacer grupos de 100 inversionistas, por poner un número redondo, que trajeron todos esos 15 millones. Entonces, ¿cómo funciona esa estructura? Bueno, el inversionista es alguien que no tiene ni el tiempo, ni el interés, ni las ganas, ni el conocimiento, obviamente, de cómo manejar un proyecto de esa envergadura. La idea de los inversionistas es que ellos sean inversionistas pasivos, donde ellos ponen el capital y compañías como la nuestra, en sociedad o no, con grupos operadores locales, me refiero sea en el mercado de Florida o regionales, grupos que invierten digamos, en el sureste de los Estados Unidos, etcétera, puedas tú establecer relaciones con ellos, entender quiénes son, su experiencia, quién es el equipo, conocerlos como persona, etcétera, etcétera, establecer esa relación para que eventualmente cuando haya un proyecto, tú tengas la confianza para decir, bueno, Antonio, tú vas a ser el inversionista o la compañía, pues, va a ser la parte activa y nosotros los inversionistas somos la parte pasiva. Entonces, por esa razón, tú y tu grupo, digamos, va a cobrar un pedazo del proyecto, obviamente, por hacer todo el manejo y tienes tus fees y toda la cosa, que también son otros detalles que podemos entrar. Pero de nivel macro, sabemos que ya un sindicato es un grupo de personas uniendo fuerzas y recursos para comprar una propiedad más grande de la que cada uno individualmente pudiera comprar. ¿Okay? Y existen
personas que son los activos en el proyecto, que normalmente son los general partners, que son los que se encargan de conseguir el proyecto, el financiamiento, asumen todo el riesgo y el manejo, el asset management, property management, hacen todo y prácticamente se encargan de que el proyecto sea exitoso. Y los limited partners, los socios limitados, en español, son netamente inversionistas pasivos, que confían en este grupo, en este equipo, le dan su capital y ya, no tienen el control sobre el proyecto. ¿Y ¿Okay? cómo está protegido un inversionista en ese tipo de inversiones? ¿Y qué desventajas tiene? Yo por lo menos veo que si alguien quiere, por ejemplo, en una casa unifamiliar, la quiere vender porque necesita liquidez, agarra, sale al mercado y la vende. En Claro. este tipo de proyectos eso no se podría dar. O sea, Claro. ¿qué horizonte de tiempo, qué objetivos debería tener un inversionista que quiere invertir en este tipo de proyectos? Depende del proyecto. Típicamente para el tipo de proyecto que nosotros hacemos son proyectos a 5 años. Y quiere decir que en 5 años tú no puedes sacar tu capital de ahí, el capital que está invertido y se está implementando el plan de negocio, etcétera, etcétera. No te puedes salir. Es decir, eso es típicamente. Nosotros hemos hecho esfuerzos cuando ha tocado porque sabemos que pues pasan emergencias y hay inversionistas que necesitan el dinero o lo que sea. Entonces hacemos la gestión si se puede en el momento. Pero típicamente no. Entonces no tienes el control, como dices tú, para vender la propiedad y agarrar tu dinero. Yo creo que lo más interesante es la parte del control, más allá de vender o no, o sea, de la liquidez, porque creo que por naturaleza entendemos que el real estate es un activo no líquido. Cuando tú dices, bueno, yo necesito el dinero, yo voy a vender esta propiedad. Mentira. O sea, es decir, te vas a tardar 6 meses, puede ser 1 año. Vemos propiedades que tienen 2, 3 años en el mercado, fondos de $1 millón que tienen 2 años en el mercado. ¿Ok? Entonces, no es tan directo, pero definitivamente si decides venderlo, lo puedes poner a la venta. Pero más importante es la parte, digamos, lo más difícil para muchos es la parte de entregar ese control. ¿Ok? Pero yo lo pongo de la manera más sencilla y es que así como tú confías en Mark Zuckerberg o en Jeff Bezos, ¿verdad? Y no nos estamos comparando con ellos, ni muchísimo menos, pero el punto es que tú inviertes en la bolsa de valores a través de fondos mutuales, ETF o directamente en acciones. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Y yo no veo a nadie quejándose que, coño, yo no tengo el control, nadie está manejando Amazon ni nadie está tomando decisiones en Facebook. ¿Ok? Bueno, el principio es el mismo. Aquí se trata una parte importante y la razón por la que invertimos allí es porque confiamos que esta gente es capacitada para manejar esa compañía y yo le estoy apostando a esa compañía. Bueno, aquí es lo mismo, pero entonces obviamente toma un esfuerzo activo de cada uno de nosotros para prepararnos y educarnos para entender cómo funciona el modelo de negocio, cómo funciona y por qué estoy invirtiendo en multifamily. Y todo eso está muy bien, pero al final del día se trata de construir relaciones con la persona o el equipo a quien va a manejar tu inversión, que somos pues nosotros y nuestros socios. O sea, que alguien que va a invertir en multifamily no tiene un proceso de maduración diferente al que va a comprar una casa unifamiliar, un single family, porque uno sale al mercado y dice, compra un single family. Si uno quiere invertir en este tipo de proyectos, deberías tener un tiempo de ir construyendo esas relaciones, de ir conociendo, porque tú vas a invertir en la confianza de ese grupo. Estás invirtiendo en el equipo. Que está, en la capacidad del equipo. Ese asset. Es importante también, Antonio, no confundir las cosas, porque una cosa es invertir en multifamily, otra cosa es invertir en syndications o en otro tipo de estructuras de inversión, ¿no? Y no confundir las cosas. Mientras más grande te vayas la propiedad, sea más grande, mejor locación, etcétera, pues obviamente va a ser más complicado poder salir de ella. Pero al punto que tocaste ahorita, porque me parece interesante y es así, porque la única objeción que yo
a lo largo de mi carrera he tenido que manejar con el tema de inversiones en bienes raíces comercial multifamiliar es el tema de la liquidez, el hecho de que, ok, yo invierto hoy en esa estructura que ustedes me están ofreciendo, yo invierto hoy y no voy a poder sacar mi dinero en 5 años, o en 7 años, o en 3 años, dependiendo de el horizonte de tiempo que tengamos proyectado para ese proyecto en específico, valga la redundancia. Y sí, la respuesta es no vas a poder sacarlo. Número uno, por eso es que, como dijo Lennon ahorita, lo que pasa es que nos podemos ir por esa. Por eso es que una de las razones, más allá de que legalmente tenemos que hacerlo, es por la que nos gusta trabajar nada más es con inversionistas acreditados, gente que tiene un patrimonio o un músculo financiero que les pueda permitir invertir 50, 100, 200, 500 mil, 1 millón, 6 millones de dólares en un proyecto y que tienen la liquidez suficiente para no necesitar ese dinero en un tiempo como este de crisis, que luego van a venir y te van a decir, mira, Arturo, necesito sacar los 100 mil dólares o 500 mil dólares y te empiezan a dar dolores de cabeza. Entonces, número uno, por ese lado, y número dos, es importante en tiempos como este y lo he utilizado porque estamos ahorita en un proceso de educar a nuestros inversionistas, de hablar con ellos, de hacerles entender qué es lo que está pasando en los mercados en este momento. Y en este momento es importante resaltar la importancia o algo que pudiera verse negativo desde el punto de vista de un inversionista, realmente puede tornarse muy positivo ese mismo punto en tiempos como este. Porque claro, si estas inversiones fuesen líquidas, como lo es, por ejemplo, la bolsa de valores, pues estuviésemos hablando de cosas totalmente distintas. Ahorita estuviésemos probablemente sufriendo daños muchísimos más profundos de los que estamos manejando por el tema de la liquidez. Entonces, eso por ese lado. Y ya para tocar el tema de por qué inversiones activas, por qué invertir activamente tú versus pasiva, bueno, yo creo que es un poquito evidente que se trata al final de qué es lo que tú que estás buscando como inversionista, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus metas. Si quieres invertir con un grupo que tiene la experiencia, que tiene el track record, que tiene el know-how, que tiene los contactos, que tiene toda la estructura y la infraestructura para poder manejar tu dinero de una manera mucho más eficiente sin que tengas que lidiar con todos los dolores de cabeza que están asociados a invertir en bienes raíces. En bienes raíces le llamamos las 3 T, termites, toilets and tenants, termitas, inodoros e inquilinos. Alguien aquí probablemente si tiene una propiedad de inversión, un apartamento, un condominio, un townhouse que compraste como inversión, estoy segurísimo de que estás entendiendo lo que te estoy diciendo, los dolores de cabeza que vienen asociados. Entonces, puede resultar una inversión de un rendimiento muchísimo más alto sin tener que lidiar con esos dolores de cabeza. Participas en el flujo de caja del proyecto, en la apreciación, en la depreciación, todos los beneficios impositivos de una inversión como esta, sin los dolores de cabeza. Te llega tu cheque al correo todos los meses sin tener que preocuparte de más nada. Claro. Se trata de cuáles son tus metas y qué es lo que quieras hacer. Sí, y te hiciste una pregunta, Antonio, de cómo entonces yo sé que cómo estoy yo protegido, digamos, ¿no? Porque, y por ahí hablamos la parte de control, pero básicamente, como dijo Arturo, estas estructuras, a diferencia de lo que son los Real Estate Investment Trusts que transactan en la bolsa, que funcionan como acciones, esos son compañías que tú inviertes como si invirtieras en Amazon, pero compran real estate y manejan real estate, pero no tienen los mismos beneficios de ser, tú no eres dueño directo del real estate. En cambio, con estas estructuras, todos nuestros inversionistas y todo el grupo es dueño directo del real estate. Entonces, es literalmente lo mismo, el mismo nivel de protección como que si tú compraste una casa y tienes un préstamo en la casa, ¿no? O sea, obviamente si tú no pagas el préstamo, el banco se queda con la propiedad. Eso aplica para una casa, para todo. Y ya después de eso, tú eres el dueño de la propiedad. Bueno, aquí no es que eres tú solo, sino que son 100 personas, o 70, o 50, o 20, los números de personas que sean. ¿Ok? Pero eres dueño directo del real estate y tú tienes un papel todo firmado legalmente, obviamente estudiado y verificado por nuestros abogados, por los abogados de nuestros inversionistas, etcétera, donde todos somos dueños de esta propiedad. Entonces, mientras nosotros paguemos el préstamo de la propiedad y todos somos dueños. Así que, bueno, cuando toca vender, a cada quien le toca su parte y listo. ¿Okay? Entonces, es el mismo nivel de protección como si te compraras una casa o un apartamento tú solo. Bueno, Lennon y Arturo, la verdad que es un tema muy interesante y muy extenso. De multifamily es mucho más técnico que una propiedad unifamiliar o un single family.
pero bueno, es otra alternativa de inversión que bueno, es un poco lo que tratamos de hacer todos, bueno, que es darle alternativas de inversión, saber que no solamente son las propiedades unifamiliares, la única forma de invertir en real estate. Además, dentro del multifamily, como ustedes ya nombraron, pues hay diferentes maneras de invertir. Si uno quiere tener el control, pues uno puede comprar un multifamily pepeño, puede llamarlo así, o puede... grande, si tienes el dinero lo puedes comprar. Grande también, pues. Claro. Pero si tienes, también tienes dos alternativas, o tú tienes tu multifamily o también tienes la otra alternativa de hacer participar en un proyecto de syndication, un sindicato. Así que la verdad yo les agradezco mucho su participación y el valor que le han agregado a la audiencia. Los animo a que escuchen el podcast que tiene tanto Arturo como Leno, que se llama Se Habla Real Estate, que ellos ahorita con todo gusto pueden comentar dónde los pueden encontrar, en qué parte de las redes sociales y seguirlos, porque la verdad que bueno, yo soy un oyente del programa y la verdad que he aprendido mucho con ellos y que creo que todos podemos tener más valor si escuchando no solamente a ellos, sino traen muchos inversionistas y ponentes que cada uno cuenta su experiencia y la verdad que nos dan otra visión del mundo del real estate. Así que bueno, si se pueden, muchas gracias por la invitación y tiene su tiempo para despedirse ahora. No, gracias a ti por tenerlo, Antonio. Gracias a ti, hermano. Ha sido excelente y bueno, sí, definitivamente extenso el tema. Podemos hacer varios capítulos para adentrarnos en estrategias de añadir valor, en entender la parte legal del syndication y la estructura, en cómo analizar mercados de inversión, cuáles son los ingredientes. O sea, mira, tenemos mucho contenido, pero obviamente pues el tiempo no nos ayuda esta vez. Ya será por otra ocasión y para contactarnos, bueno, no, como tú dijiste, Antonio, definitivamente estamos con la plataforma de Se Habla Real Estate, que es nuestro podcast y compañía de educación, donde pronto vamos a estar sacando un curso de inversiones en real estate, una estrategia distinta a la que nosotros hacemos ahorita, que se llama wholesaling, y que, bueno, es una avenida interesante para todos aquellos que tienen poco capital y quieren adentrarse y construir su carrera en inversiones en real estate. Entonces eso viene pronto, pero de momento, bueno, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todo, Se Habla Real Estate, y en Twitter estamos bajo Se Habla RE. Y bueno, nada, ahí nos contactan cuando quieran, vayan por favor y sí, escuchan algunos episodios y cuéntanos qué tal les parece. Muy bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, Antonio, y gracias a todos por los que estuvieron aquí. Gracias, hasta luego, adiós.